Benjamin Reilly, Tierra 616, parte 2 de 2. Tras su exilio y múltiples muertes, Ben Reilly intentó una vez más ser el héroe que Nueva York necesitaba bajo el ala de la corporación Beyond. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad de redención se convirtió en una trampa mortal que fragmentó su mente y borró sus recuerdos formativos. En esta segunda parte, exploramos la caída de Ben en la oscuridad del limbo, su transformación en el villano Chasm y la desesperada batalla por recuperar una identidad que se desvanece entre sus dedos. La línea entre el hermano y el enemigo nunca ha sido tan delgada. Beyond Corporation. Al regresar a Nueva York, Ben consiguió un trabajo a tiempo parcial como guardia de seguridad nocturno en el Museo Metropolitano de Arte. Durante este tiempo, fue reclutado por Iron Man en un equipo improvisado de héroes para derrotar al villano Korvac. El grupo, apodado los Amigos del Espacio, viajó hasta Ta II para impedir que Korvac adquiriera el poder cósmico. Tras que tanto Iron Man como Korvac ascendieran a la divinidad, los Amigos del Espacio regresaron a la Tierra. De vuelta, Ben fue contactado por Beyond Corporation para asumir el rol de Spider-Man en su iniciativa de privatizar superhéroes. Su jefa era Maxine Danger. Beyond liberó a Janine Godbe de prisión, reavivando su romance con Ben. Reilly recibió un traje mejorado, gadgets y un equipo de apoyo encabezado por Marcus Monplaisir. Ben contactó a Peter, quien no aceptaba que él asumiera el manto. Beyond organizó una pelea con los UFOs, que dejó a Peter hospitalizado. Antes de caer en coma, Peter le dio su bendición para ser Spider-Man. Durante este periodo, Ben enfrentó a Morbius y Kraven. Beyond quiso que luchara contra Miles Morales, pero Ben se negó. También se asoció con la Gata Negra en asuntos de Doctor Strange. Ben fue arrestado tras la prohibición del vigilantismo en Nueva York por el alcalde Wilson Fisk. Fue liberado por la Cosa y la Antorcha Humana. Rose, hijo de Fisk, secuestró a Marcus como cebo, pero fue derrotado por Ben. La confianza de Ben en Beyond se rompió tras descubrir que Octavius había atacado la compañía por usar su tecnología. Derrotado por Ben, Otto le entregó un disco duro con secretos de Beyond, revelando que lo habían elegido por vulnerable. Maxine descubrió que Ben sabía demasiado y lo forzó a usar un dispositivo que borró inadvertidamente la mayoría de los recuerdos heredados de Peter. Ben notó las piezas faltantes de su mente y huyó de Beyond. Peter, ya recuperado, volvió al traje para enfrentar a la Reina Duende. Ayudó a Ben a infiltrarse en la base de Beyond en Staten Island. Con su brújula moral comprometida, Ben liberó a Creature Z para distraer mientras iba tras Maxine. En la torre Beyond, Maxine lo sedujo para usar el dispositivo de extracción de recuerdos en Peter. Ambos lucharon ferozmente mientras el edificio se inundaba de polímero cuántico para cubrir las huellas de Beyond. Peter destruyó el dispositivo. Ben se dejó sumergir en la sustancia en señal de derrota y el edificio explotó. Reilly fue dado por muerto, pero Janine lo encontró mutado por el polímero. Torturado por sus recuerdos perdidos, Ben huyó de Janine y adoptó el alias de Chasm. Dark Web. Durante la primavera, Ben, aún viviendo con Janine, comenzó a asaltar casas seguras de Beyond para robar tecnología. Sintiendo el llamado del limbo y la necesidad de recuperar sus recuerdos, empezó a crear un dispositivo de transporte con la ayuda prometida de Janine. Para el verano, Ben había terminado su trabajo y caminaba cerca de la casa de Peter Parker. Mientras Peter estaba fuera, Ben se encontró con Gus, quien lo confundió con Peter y lo acosó. Ben, enfadado, se alejó y viajó a Limbo. En Limbo, se reunió con Madelyne Pryor,
la reina duende. Al discutir sus similitudes, notaron que tenían mucho en común. Tras observar a Spider-Man derrotar a un demonio que poseía un buzón, Ben comentó que su alianza funcionaría, y Madelyne estuvo de acuerdo. Para el otoño, Janine se había unido como Hallows Eve y los tres vivían en Limbo. Durante el invierno, Gus volvió a acosar a Ben, quien lo golpeó brutalmente. Ben lo llevó ante Madelyne y junto a Janine lo sujetaron mientras ella consumía su alma. Ben, viendo esto como una forma de recuperar sus recuerdos, declaró su deseo de consumir el alma de Peter Parker. Después, Madelyne reclutó a Eddie Brock, el King in Black. Ben arrancó los recuerdos de Eddie sobre su hijo, devolviéndolo a su personalidad voraz de Venom. Mientras Madelyne buscaba reclamar los recuerdos de Jean Grey, Ben intentó matar a Norman Osborn y atacó a Spider-Man, revelando que había secuestrado a J. Jonah Jameson y Robbie Robertson, enviándolos a Limbo. Reunió a los Insidious Six para vengarse de Spider-Man. Madelyne, tras conseguir lo que quería, intentó cancelar la invasión. Furioso, Ben se negó a rendirse, pero descubrió que el árbol del fruto demoníaco estaba muriendo. Con la guadaña de los dolores entregada por Hallows Eve, usurpó el trono y se transformó en demonio. Decidido a liderar las legiones de Limbo para conquistar Nueva York, Ben fue detenido por Madelyne, quien reafirmó su posición como gobernante. Ben envió a Janine lejos para protegerla. Finalmente, Madelyne lo encerró en una celda paradisíaca en la embajada de Limbo en Nueva York. Maldición de Kaney. A pesar de albergar odio hacia Madelyne, Chasm se negó a unirse a Orchis cuando intentaron liberarlo de su prisión. Tomando mayor control de sus poderes energéticos, escapó de la embajada de Limbo y se reunió con Janine. Ambos se aliaron con la Reina Duende para recuperar los recuerdos de Ben, robando el dispositivo Winkler. Kafka mintió a Ben e intentó usar la máquina para mutarlo, pero Peter lo rescató. Después de que Peter fuera corrompido y se convirtiera en el Spider-Goblin, Reilly usó su goo psicorreactivo para devolverle el control de sí mismo. Abandonando la búsqueda de los recuerdos de Peter, Ben y Janine se asentaron en una iglesia abandonada en Long Island City, mientras Kaney comenzaba a buscarlo. La psique de Ben fue controlada por el eterno Druig, quien lo obligó a coser juntos los cadáveres de Freak y Vermin. Janine intentó entrar en la mente de Ben con sus poderes, pero fue derribada por Druig. Ambos fueron secuestrados por una horda de Vermin. Reilly, dominado, atacó a Janine en las alcantarillas y más tarde se enfrentó nuevamente a su hermano Kaney. La fuerza de voluntad de Ben logró liberarlo del control de Druig, contando a Kaney y Janine sobre el plan del Eterno de dejar que Mole Man atacara la superficie. Tras encontrar a Druig junto a Kaney, el Eterno usó sus poderes para hacer creer a Ben que Kaney era Druig. Esto provocó otra pelea en la que Kaney, sin saberlo, golpeó a Reilly con su propio hacha, salvándolo permanentemente del control de Druig. Los dos hermanos se despidieron, dejando a Kaney para enfrentar la invasión de Mole Man, mientras Ben y Janine se retiraban. Espejo roto. Después de una pelea con Bushwhacker, Ben le dijo a Peter que ya no quería su vida, aunque esto era una mentira. Tras la desaparición de Peter, Ben logró hacerse pasar por su hermano y asumir su vida, justo cuando otra persona comenzaba a actuar como Spider-Man en la Tierra. Más tarde, Ben fue salvado de un ataque de Shocker enviado por Tombstone por Black Cat y el nuevo Spider-Man. Al atrapar al impostor mientras se balanceaba con sus telarañas, Ben le dijo que sabía que no era Peter.
El nuevo Spider-Man le reveló que también sabía que Ben no era Peter. Con el impostor consciente de que él era Ben Reilly, Ben usó sus poderes para atacarlo, pero el impostor logró escapar. Más tarde, Ben se reunió con Felicia y le confesó que podía sentir que Peter estaba vivo, aunque no tenía interés en descubrir quién era el impostor. Había adquirido un nuevo aprecio por lo que tenía mientras se hacía pasar por Peter. Personalidad. Puede que alguna vez haya sido Peter Parker, pero ahora soy Ben Reilly y siempre lo seré. El problema es que no sé quién es Ben Reilly. Desde su nacimiento hasta sus numerosas muertes, la vida de Ben Reilly fue una crisis de identidad tras otra. Fue creado para hacerse pasar por Peter Parker y creyó genuinamente que lo era hasta que la demoledora revelación de que era un clon lo golpeó. Descubrir que todo lo que creía, sentía y experimentaba era una mentira quebró a Ben y lo llevó a darle poco valor a su propia vida mientras se exiliaba de todo lo que creía conocer. A pesar de esforzarse por dejar atrás su pasado, Reilly seguía sintiendo mucho amor y nostalgia por los recuerdos de su vida, aunque no fueran suyos. Prueba de ello es cómo creó su nuevo nombre a partir de los nombres de su tío y su tía. El amor y el consuelo que le daban esos recuerdos fueron la razón por la que Reilly regresó a la vida de Peter cuando la tía May enfermó. Y cuando ella supuestamente murió, Ben se vio obligado a guardar el luto en soledad. Para Ben, ponerse una máscara y detener a los malos era lo único que nunca fallaba en darle un significado y un propósito, algo que siempre le faltó durante sus primeros años. En medio de todo el dolor y la tristeza que le causaba su situación, Ben seguía creyendo que podía marcar una diferencia positiva en el mundo. Esto lo diferenciaba de Peter. Mientras que Peter a veces detestaba ser Spider-Man, Ben lo veía como una bendición. Aunque su relación con Peter empezó de forma complicada, ambos terminaron siendo muy cercanos. Parker llegó a considerar a Ben como su hermano y el tío de su futura hija con Mary Jane. El amor de Ben por Peter lo llevó a protegerlo ferozmente cuando su vida y la de sus seres queridos fueron amenazadas por Norman Osborn, lo que condujo a su primera muerte. Tras sus múltiples muertes y resurrecciones a manos del Chacal, la psique de Ben se alteró y lo volvió loco. Intentó usar la tecnología de clonación de Warren para el bien, pero su versión consistía en crear clones de los muertos y reemplazar enfermos. Después de ser detenido, Ben volvió a ser el Scarlet Spider, pero seguía siendo inestable, cínico y arrogante en comparación con sus antiguos días de héroe, llegando a alucinar con dos personalidades que lo incitaban a actuar de forma heroica o villanesca. A pesar de esto, el antiguo yo heroico de Ben seguía enterrado en lo más profundo, como se demostró cuando ordenó furiosamente a la propia muerte que resucitara a su hermano Kaney, cuando intentó buscar una cura para Abigail Mercury y cuando se sacrificó contra los herederos. Ese sacrificio le devolvió su antigua personalidad heroica. Mientras trabajaba para la Beyond Corporation, Ben pidió la bendición de Peter para volver a ser Spider-Man e intentó priorizar la ayuda a la gente por encima de los intereses de la empresa. Desafortunadamente, el hecho de que Beyond borrara los recuerdos formativos de Ben lo volvió loco una vez más, convirtiéndolo en un cascarón vacío de lo que solía ser. Como el villano Chasm, se volvió vengativo y amargado hacia Peter, deseando robar sus recuerdos y su vida. Atributos. Poderes. Como clon de Spider-Man, Ben posee sus mismos poderes. Tras ser afectado por la materia psicorreactiva, desarrolló habilidades adicionales. Fuerza sobrehumana. Posee la fuerza proporcional de una araña. Puede levantar 10 toneladas o más bajo estrés extremo.
Salto sobrehumano. Sus músculos de las piernas le permiten saltar alturas y distancias muy superiores a las humanas. Resistencia sobrehumana. Puede esforzarse al máximo durante varias horas antes de que la fatiga afecte su rendimiento. Velocidad sobrehumana. Corre y se mueve más rápido que cualquier atleta humano. Ha alcanzado coches en movimiento a pie. Durabilidad sobrehumana. Su cuerpo es más resistente a impactos que un humano ordinario, aunque no invulnerable. Murió al ser empalado por el planeador del Duende Verde. Puede atrapar balas, aunque con dolor. Regeneración. Su cuerpo se recupera más rápido que el de un humano normal. Agilidad. Sobrehumana. Es extraordinariamente flexible. Sus tejidos son el doble de elásticos que los de un humano promedio. Reflejos sobrehumanos. Son unas 40 veces más rápidos que los de un humano. Combinados con su sentido arácnido, puede esquivar casi cualquier ataque. Equilibrio. Sobrehumano. Posee un estado de equilibrio perfecto en cualquier posición, ajustándose por instinto. Sentido arácnido. Percibe peligros inmediatos con centésimas de segundo de antelación. A diferencia de Peter, su sentido sí reacciona ante Venom. Sentido arácnido. Ofensivo. Tras la materia psicorreactiva, su sentido puede contraatacar peligros antes de ser afectado. Sentido de clon. Afirma estar vinculado mentalmente a Peter. Sintió cada vez que Peter murió y resucitó como un vacío en su conciencia. Trepar muros, control mental de la atracción interatómica, lo que le permite adherirse con fuerza de varias toneladas por dedo. Inmunidad al sentido arácnido de Peter. Al ser su clon, Ben no activa el sentido de Peter ni viceversa. Materia psicorreactiva. Go. Como Chasm, puede forjar armas de luz sólida y emanar energía de su cuerpo. Atributos finales. Habilidades. Inteligencia dotada. Ben tiene un talento natural en los campos de la ciencia y la ingeniería. Fue capaz de crear sus propios lanzatelarañas y su propia fórmula de fluido arácnido. Durante su etapa como Scarlet Spider, realizó múltiples modificaciones a sus lanzadores, incluyendo la telaraña de impacto, Impact Webbing, y los aguijones, Stingers. Mientras trabajaba para la Beyond Corporation, Ben pudo actualizar el firmware de su nuevo traje avanzado con gran facilidad. Creó una inteligencia artificial capaz de desactivar los rastreadores y las comunicaciones de los científicos de Beyond. Debilidades. Pérdida de memoria. Actualmente, Ben sufre la pérdida de la mayoría de los recuerdos formativos que heredó de Peter. Esto ha afectado profundamente su mentalidad y su brújula moral, convirtiéndolo en una figura mucho más violenta, casi despiadada, y obsesionada con recuperar sus recuerdos perdidos a toda costa. Armas. Lanzatelarañas. Originalmente Ben tenía lanzatelarañas que eran duplicados de los de Peter. Después de su primer encuentro con Venom, Ben los rediseñó para que se activaran mediante movimientos de torsión de la muñeca, a diferencia del doble toque que usa Peter. Además, añadió lo siguiente a su arsenal: telaraña de impacto, Impact Webbing. Proyectiles de telaraña que, al impactar, de ahí el nombre, liberan filamentos que envuelven y atrapan al objetivo. Aguijones, Stingers, dardos metálicos con un agente paralizante que se utilizan para incapacitar temporalmente a los enemigos. Notas. A pesar de que la versión completa de su primer nombre es Benjamin, los manuales publicados después de la Marvel Encyclopedia Sheet Spider-Man listaron su nombre completo como Ben Reilly durante 15 años, aunque Spider-Geddon Handbook 1 volvió a indicarlo como Benjamin Reilly.
Entre su primera aparición y la Clone Saga, la ciencia moderna parecía concluir que la clonación no era posible. Espectacular Spider-Man Anual 8 y Espectacular Spider-Man 149 mostraron que el alto evolucionador determinó que los clones de Peter Parker y Gwen Stacy no eran clones. Eran individuos expuestos a un virus de ADN recombinante que los transformaba en dobles exactos. El clon de Spider-Man era, por lo tanto, realmente un hombre llamado Anthony Serva, bajo la influencia del virus de ARN. Cuando la segunda Clone Saga trajo de vuelta a los clones y la ciencia médica volvió a creer que la clonación era posible, Scarlet Spider Unlimited número 1 tuvo al alto evolucionador admitiendo que había mentido y que Ben Reilly sí era un clon, no Anthony Serva. Aunque la mayoría aceptó que el nuevo Spider-Man era la misma persona que el antiguo, varios héroes y villanos conocieron la verdad, incluyendo a Black Cat, Silver Sable, Firestar, Sandman, Venom, la Antorcha Humana, Daredevil, Mysterio, Cyclops, Storm, Angel, Iceman y Wolverine. Ben afirmó haber encontrado una cura para la degeneración celular en forma de las New You Pills. Estas previenen que los cuerpos clonados se descompongan por un defecto en el proceso de clonación y deben tomarse diariamente, ya que su efecto no es permanente. El propio Ben sufrió la misma degeneración celular que los otros clones recientemente resucitados por New You. Spider-Geddon parece ignorar los eventos de Ben Reilly. Scarlet Spider 24 y 25, ya que Kaney está vivo, y Ben parece querer expiar sus pecados. Además, su absorción por Genix se trata como su 28ª muerte y no la 29ª. Su resurrección por el superior Spider-Man no lo corrompió permanentemente e incluso afirma haber sido devuelto a los ajustes de fábrica. Según la doctora Ashley Kafka, Ben mostró síntomas de trastorno de estrés postraumático, TEPT. Curiosidades. Durante su breve periodo como The Sensational Spider-Man, Ben se tiñó el cabello de rubio para parecer menos a Peter Parker. Desde su regreso en Dead No More, The Clone Conspiracy volvió a ser castaño. Peter sugirió que Ben lo mantuvo así para poder reemplazarlo si no colaboraba. Tras ser contactado por la Beyond Corporation para ser Spider-Man nuevamente, Ben volvió a teñirse de rubio. Venom no activaba su sentido arácnido porque el simbionte nunca se unió a él. Sin embargo, en Ben Reilly, Scarlet Spider Peto 16 afirma que eso no era cierto. En la historia What If Spider-Man's Clone Had Lived, de What If 30, se presenta un final alternativo a Amazing Spider-Man 149. El clon derrota a Peter, rescata a Gwen y Ned y encierra a Peter en un tubo criogénico. Tras vivir la vida de Peter un día, el clon se da cuenta de que él es el clon y despierta a Peter, informándole del desafío del Kingpin. Después de derrotarlo, ambos acuerdan vivir juntos y compartir responsabilidades como Spider-Man. En esta historia nunca se le llama Ben. Ben, como Spider-Man, una vez conoció al Joker, un supervillano de New Earth. En el universo Amalgam, Ben se combinó con Superboy, creando a Spider-Boy. La primera muerte de Ben fue en Halloween. El nombre Scarlet Spider se lo dio Ken Ellis. En algún momento, Mr. Sinister creó un grupo de clones que afirmaban ser Ben Reilly. El traje que Ben usó temporalmente en su nueva serie fue robado a un cosplayer. La contraseña de la computadora de Ben es Kaney, ya que afirma ser sentimental. Según Death, Ben ha muerto más que cualquier otra persona en el universo. Misty Knight y Miles Morales pudieron diferenciar su voz de la de Peter. Colin Wing notó que Ben es más lento en su lado derecho. Como Spider-Man de Beyond, Ben tenía una cuenta de Twitter. Hoy,
Ben Reilly es más que un simple clon. Es un testimonio de la lucha eterna por la individualidad en un mundo que insiste en llamarlo copia. Atrapado entre la redención en la embajada del limbo y el rencor de sus memorias perdidas, Ben sigue dejando su propia huella, aunque ésta sea ahora de un color mucho más oscuro. Ya sea como el héroe que se sacrificó o como el villano que reclama su lugar, la saga de Ben Reilly nos recuerda que incluso un alma fracturada nunca deja de luchar por encontrar su propio camino.